La selección de personal es clave para cualquier organización. Incorporar un miembro nuevo es decisivo, debido a que todo el esfuerzo de la empresa estará reflejado en la gestión del mismo, con todos los riesgos que ello significa para la permanencia de una compañía en un mercado competitivo como el actual, donde el recurso humano será en gran parte el que marque la diferencia. Los pasos típicos de un proceso de selección arrancan con la necesidad que puede tener origen en un reemplazo o en una nueva posición. Definida la necesidad, el próximo paso tiene que ver con la descripción de puesto. Luego de la descripción de puesto tenemos lo que es la definición del perfil. Si vos tenés un job description acertado, es muy probable que la búsqueda después sea más exitosa y sea, si te querés, más rápida y menos costosa en cuanto a tiempo y recursos invertidos. El perfil tiene que ver más con un conjunto de expectativas sociales o de conocimientos que queremos en la persona y que tiene que ver con sus conocimientos técnicos, sus experiencias y sobre todo con sus competencias personales. En Google ponemos mucho foco no solo en la persona como profesional, sino en qué mueve a este ser humano a hacer cosas extraordinarias, qué ha hecho en su vida hasta ahora. Estoy seguro que gente en una industria del conocimiento busca estar con gente de la cual pueda aprender. Y eso nos ha llevado a hacer que Globant sea de alguna manera una élite intelectual, un lugar donde la gente quiera venir para poder aprender también de otros. Cuando las compañías definen incorporar un empleado, es fundamental que durante todo el proceso de selección se busque asegurar el mejor alineamiento entre las competencias técnicas y personales del candidato y la cultura y valores de la organización. La definición de la persona adecuada para esa necesidad, lo que hay que tener mucho cuidado es que la persona no la busquemos para el puesto solamente, sino para la carrera dentro de la organización. El segundo factor de éxito en un proceso de selección tiene que ver con una importante distinción entre lo que es la descripción de puestos, el perfil y la persona. En Google lo que nosotros hacemos es mucho foco y esfuerzo en entrenar a todos nuestros empleados, a nuestros Googlers, en cómo se entrevista y por qué el proceso de selección es tan importante. La clave de nuestro éxito es la gente. La correlación perfecta no existe y por eso hay procesos que uno pareciera que está contratando el candidato ideal y después en la práctica empiezan a aparecer inconvenientes, ¿no? Pero si uno está comprobado teóricamente que buenas herramientas en el proceso de selección y reclutamiento tiene una mejor predicción sobre el futuro desempeño de la persona una vez que está en la empresa. Para intentar entender si el candidato tiene un fit cultural con la compañía, se pueden tomar 2 o 3 acciones. La primera tiene que ver con indagar un poquito sobre los antecedentes y el background de la persona. Segundo punto tiene que ver con qué carrera estudió, por qué estudió lo que estudió y tratar de entender cuál es su pasión. Y a partir de ahí quizás pasar al tema de los valores, qué valores tiene la persona y tratar de ver si eso tiene un fit con los valores que la compañía promueve. En los procesos de selección siempre tiene una parte de arte y donde también aparece mucho la química y la empatía personal que va la persona desarrollando con la empresa y con los entrevistadores, digamos, ¿no? ¿Qué prefieren las empresas? ¿Las búsquedas internas o las búsquedas externas? Cuando yo formo desde adentro, lo que me aseguro básicamente es un tema cultural. Me aseguro que formo a mi gente en los valores, en la forma de hacer las cosas que yo quiero. Por otro lado, cuando yo salgo a buscar afuera, lo que me permite es incorporar nuevas ideas, incorporar nuevas formas de hacer las cosas, ayornarme en determinadas cuestiones. En algunos casos, comprar inversión de que ya ha hecho otra compañía en un profesional, lo ha capacitado, ya sea de manera formal o dándole aprendizaje en la práctica. Globant recluta un montón de gente del mercado, gente que ya tiene experiencia y de manera de alimentar nuestro crecimiento, pero por otra parte tomamos todos los cuadros de management en general se nutren de gente interna.
Desde la perspectiva de la compañía, en términos de selección, siempre vamos a hacer prevalecer el candidato interno, porque es una persona que conoce la cultura de la compañía, conoce nuestros valores. Y cuando aparecen esas necesidades de talento dentro de la compañía, en realidad se disparan dos preguntas, que una es si tenemos la posibilidad de encontrar ese talento dentro de la compañía y si está disponible para el momento en que lo necesitamos. Siempre están las dos opciones y son muchas las investigaciones que se han hecho y que dicen que de manera general hay un índice o un porcentaje que va entre el 70 y 80%. Las búsquedas conviene hacerlas de manera interna, salir a buscar afuera el 20, 30 o 35. ¿De qué depende ese porcentaje? Depende básicamente del ritmo del cambio. El ritmo del cambio es el que determina cuál es el porcentaje de gente que tengo que buscar afuera versus la que tengo adentro. Sin embargo, priorizamos mucho traer gente de afuera porque nos ayuda a seguir construyendo un entorno de trabajo más diverso. Seleccionar un recurso interno reduce los costos que implica el reclutamiento de profesionales externos, pero le impide a la organización explorar e incorporar el talento disponible en el mercado. Foco, elegida desde 2005 por miles de ejecutivos de empresas. Foco, líder en capacitación empresarial. Las competencias individuales aumentan los intangibles que dan valor a una compañía. Por eso se torna imprescindible poder identificar las capacidades blandas y los skills actitudinales de los profesionales a incorporar. Tal vez uno de los análisis que hay que hacer es sacar un poco el énfasis del plano técnico y poner un ojo un poco más agudo en lo que es la parte actitudinal o de competencias. Los éxitos del pasado no te garantizan los del futuro. Y en la carrera de las personas, muchas veces empezamos a través de nuestras habilidades técnicas, pero son una base que hay que tener, pero no es lo que te va a permitir seguir escalando posiciones y creciendo en la organización. Son mucho más las habilidades soft las que te permiten crecer en la organización. Yo creo que para atraer a alguien nuevo es importante tener en cuenta que lo primero que uno hace es tratar de cuidar su grupo humano y a su vez enriquecerlo. Lo primero lo logramos tratando de entender aquellas cualidades soft. Pero también cada vez se está mostrando más el peso que tiene la inteligencia emocional, que es esta habilidad que uno tiene para desarrollar relaciones, para ponerse en el lugar del otro, para entender cuando me están diciendo algo, cuál es todo el contexto que me quieren decir, para poder negociar, etcétera, etcétera. Creo que una de las formas de evitar que la persona fracase pase por analizar las competencias blandas. ¿Cómo es esa persona actitudinalmente? Porque en definitiva, cuando una persona fracasa en una empresa porque se comunica mal, lidera mal, tiene malas relaciones interpersonales, no comparte información, no motiva a su equipo. Y esas son competencias que hay que analizar desde un lugar de especialista en selección. Por eso una de las recomendaciones es que en el proceso participen gente o profesionales que sean especialistas en seleccionar y no tanto especialistas técnicos. Sin dudas, se debe ser muy cuidadoso en el personal que se contrata, pues cada día se vuelve más evidente que el valor agregado que aportan las personas surge de sus cualidades emocionales y cada vez menos de sus conocimientos técnicos. Puntualmente desde Google evaluamos 4 grandes áreas, una que tiene que ver con liderazgo, una que tiene que ver con competencias relacionadas hacia el puesto puntual de trabajo que estamos buscando, un tercer factor que tiene que ver con la adaptación a nuestra cultura de trabajo. La empatía, la inteligencia emocional, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de enredamiento.
la capacidad de escuchar y trabajar bien con colaboradores, desarrollar colaboradores, esas son las capacidades. Esas son mucho más difíciles de medir en un proceso de selección que las técnicas. Para que el proceso de reclutamiento externo sea exitoso, es esencial contar con consultoras que estén alineadas con los objetivos de la empresa. Deben ser socias estratégicas capaces de acompañar a las compañías en todos los procesos. Pero por sobre todo, deben conocer, comprender y sentir la cultura al interior de la organización como propia. La ventaja principal de usar una consultora especialista en selección pasa por el foco y la especialización que tiene esa compañía para buscar candidatos. Esa especialización puede venir dada por un conocimiento muy específico de un nicho, de un determinado seniority o un expertise determinado en hacer búsquedas tal vez más masivas. Adicionalmente puede haber ventajas en términos de costos, de tiempos o de la disponibilidad de una base de datos más amplia, más activa de profesionales que pueden aplicar a determinadas búsquedas. Claramente la ventaja más importante es que tiene las consultoras una capacidad de tener una visión del mercado más amplia de la que tenemos nosotros con el sesgo de la industria y del networking que podamos generar. Y después las buenas consultoras brindan un servicio de selección que te permite hacer más eficiente los tiempos del proceso y probablemente o idealmente llegar al candidato que cumpla al menos con la mayoría de los requisitos que planteas al momento del inicio de la búsqueda. Cuando una compañía opta por tercerizar un proceso de selección, uno puede ser por una cuestión de tiempos, ya sea porque la consultora lo va a hacer más rápido o porque la empresa no tiene el tiempo para abordar ese proceso. Después lo puede hacer también por un tema de costos, porque en determinado proceso es más económico tercerizarlo que hacerlo de manera interna. También lo puede hacer por un tema de incapacidad, en el sentido de que no tiene una estructura de selección estable para hacer esa búsqueda. Y después hay un motivo que es tal vez más importante, que tiene que ver con la especialización. A ver, nuestro desafío con las consultoras es realmente generar un socio estratégico. Entonces, a las consultoras les hacemos un proceso de inducción donde le contamos cuál es nuestra cultura, cuál es nuestro ADN y realmente alinearnos en qué entendemos por estas competencias o habilidades. Las consultoras tienen una cantidad de casos quizás y de ocurrencias mucho mayor a la que tiene una compañía. Tienen los datos de los candidatos actualizados y en general también conocen los nichos específicos de mercado. Y finalmente saben de los potenciales candidatos quiénes están con la expectativa de un cambio y quiénes no. Entonces realmente te hacen ganar un tiempo en ese proceso. Hoy en día es más importante que nunca que las compañías atraigan, seleccionen y fidelicen a sus talentos para evitar así los altos costos que implican perderlos. Es muy probable que tendamos a buscar una consultora porque te hace un mapeo del mercado que hoy en día nosotros no podemos abarcar. En los últimos años las tecnologías han impactado muchísimo los procesos de selección. Personalmente creo que han democratizado muchísimo el networking y el contacto con el mercado, y esto creo que es un desafío tanto para las compañías, para tomar ventaja también de esa democratización de las bases de datos, pero por otro lado también es un desafío doble para las consultoras, porque frente a esta democratización tienen que agregar aún más valor en el proceso de la selección. Una consultora de selección tiene un expertise determinado que asegura un resultado mejor. Ahora, si vos tenés una buena planificación de la posición que estás buscando, si tenés una serie de reuniones previas con la consultora en donde le marcás bien el punto de qué está buscando la compañía, cuáles son las necesidades y cuál es el perfil del puesto y en qué tiempo necesitas ese recurso, te estás asegurando al menos el 50-60% del éxito del proceso y poder traer a la persona que necesitas. Especialización operativa,
procesos y sistemas diseñados y alineados exclusivamente para el reclutamiento de profesionales. Know-how específico, conocimiento preciso de un nicho, segmento o perfil determinado. Personal calificado. Poseen y se apoyan en un equipo humano de especialistas y expertos en las técnicas de identificar, evaluar y seleccionar ejecutivos. Una búsqueda deberá dirigirse hacia personas proclives a trabajar en equipo, dispuestas a obtener resultados medibles y con capacidad para integrarse, adaptarse y progresar ante los cambios propios de la época en la que vivimos. ¿Cuáles son los desafíos de las organizaciones hacia el futuro? Y el principal desafío en un mercado como hoy en día en argentino está en la búsqueda de talentos. O sea, hoy en día es un mercado que tiende a tener a pleno empleo y donde los talentos son escasos y las empresas compiten por los mejores talentos en el mercado. Pensando a futuro en los procesos de selección, diría que primero encontrar personas que puedan trabajar a nivel global o regional, y segundo, que puedan adaptarse a proyectos de mediano y largo plazo, sino que puedan trabajar más por proyectos con una mentalidad global. Las compañías hoy no dejan de invertir en pensar cómo te comunicas como compañía hacia el mercado y cómo sos percibido por la cantidad de gente, de ese talento que está dando vuelta, para que justo ese talento que a vos te interese diga, yo quiero trabajar en Google, ¿no? La capacitación en el trabajo es fundamental para mejorar la productividad. El primer paso de cualquier programa de capacitación comienza con el proceso de inducción, por el cual un empleado recibe por vez primera las nociones y pautas básicas con las que opera la organización. Una etapa que a mí me parece que es un faltante muy importante en los procesos de inserción de gente en la organización es la tercera etapa, que tiene que ver con ayudar a la persona, ¿sí?, a hacer un landing, una llegada a la organización lo más efectiva posible. Cuando el empleado entra dentro de la organización es el ambiente el que de alguna manera por ósmosis empieza a ser permeable, ¿no? Como les comentaba, el hecho de hacer una cultura que estuviera muy basada y que fuera muy natural para gente de esta generación. Y hay toda una estrategia para hacerse cargo de un nuevo trabajo. Entonces, hay que, primero, el empleado cuando llega al nuevo puesto tiene que reconocerse, conocerse frente al nuevo puesto. Tenés que generar un proceso de onboarding o unas primeras 3-4 semanas de inserción a la compañía en donde tenga la posibilidad de conocer la compañía, hablar con su jefe, hablar con su equipo, hablar con sus pares, viajar quizás a la región. Tenemos un área que se llama People Champions, que son nuestros embajadores que están en los distintos sitios de Globant, asegurando básicamente que la cultura y los valores de Globant se transmitan en las distintas oficinas. Son un poco las guías para que te ayudan a poder caminar mejor los pasillos de Globant, encontrar a veces las soluciones que uno necesita. Otro factor fundamental es armar redes. Un empleado llega a una organización nueva, ¿sí?, y no tiene redes en esa organización. Una de las cosas que tiene que hacer, prioritarias, es empezar a conocer, ¿sí?, elementos de la organización, conocer individuos de la organización que le permitan acceder, ¿sí?, a los distintos lugares que necesita acceder para hacer su trabajo en la organización. Yo creo que lo que hay que estar mirando más ahora es, más allá del compromiso, es el talento en aquellas personas que en el trabajo encuentran un sentido o un propósito a su tarea. Cómo ven que lo que ellos hacen lo llena no solo desde el plano profesional, sino desde el plano personal, lo que en inglés se llama heart and soul, ¿no? Cómo encontrar que una persona ponga su corazón y su alma en el trabajo. Creo que eso, cuando encontremos ese tipo de profesionales, esos van a ser los verdaderos talentos.